Todo lo que hay en este mundo cambia rápidamente con los pensamientos del Todopoderoso y bajo su mirada. Las cosas de las cuales no ha oído hablar jamás la humanidad llegan de repente, mientras que las cosas que la humanidad ha poseído durante mucho tiempo desaparecen sin que nadie se dé cuenta. Nadie puede desentrañar el paradero del Todopoderoso y, mucho menos, puede sentir la trascendencia y la grandeza del poder vital del Todopoderoso. Su trascendencia radica en que puede percibir lo que los humanos no pueden percibir. Su grandeza radica en que Él es quien salva a la humanidad. A pesar de ser abandonado por ella, Él conoce el significado de la vida y la muerte, y aún más. Él sabe las leyes de la existencia que la humanidad, que ha sido creada, debe seguir. Él es la base de la existencia humana y el Redentor que resucita a la humanidad de nuevo. Él agobia con angustia los corazones felices y levanta con felicidad a los corazones apesadumbrados. Todo esto es en pos de su obra y para su plan. En la vastedad del cosmos y del firmamento, innumerables criaturas viven y se reproducen. Siguen la ley cíclica de la vida y se ciñen a una regla constante. Los que mueren se llevan consigo las historias de los vivos, y los que están vivos repiten la misma trágica historia de los que han perecido. Y así, la humanidad no puede evitar preguntarse, ¿por qué vivimos? ¿Y por qué tenemos que morir? ¿Quién está al mando de este mundo? ¿Y quién creó a esta humanidad? ¿Fue la humanidad realmente creada por la madre naturaleza? ¿De verdad controla la humanidad su propio destino? Si la humanidad simplemente no sabe quién es el soberano del universo y de todas las cosas, y mucho menos conoce el principio y el futuro de la humanidad, simplemente vive, por fuerza, en medio de esta ley. Nadie puede escapar a ella y nadie puede cambiarla. Porque entre todas las cosas y en los cielos solo hay uno de eternidad a eternidad que tiene la soberanía sobre todas las cosas. Él es aquel al que el hombre nunca ha visto, a quien la humanidad nunca ha conocido, en cuya existencia la humanidad nunca ha creído y, sin embargo, es aquel que insufló el aliento en los ancestros de la humanidad y le dio vida a ésta. Él es aquel que provee y alimenta a la humanidad y le permite existir. Y Él es aquel que la ha guiado hasta el día de hoy. Además, Él y solo Él es de quien depende la humanidad para su supervivencia. Tiene la soberanía sobre todas las cosas y rige sobre todos los seres vivos en el universo. Él tiene el mando sobre las 4 estaciones. Y es Él quien convoca al viento, a la escarcha, a la nieve y a la lluvia. Él trae la luz del sol a la humanidad y abre paso a la noche. Él fue quien ordenó los cielos y la tierra, y le brindó al hombre las montañas, los lagos y los ríos, así como todas las cosas vivientes que hay en ellos. Sus actos son omnipresentes, su poder es omnipresente, su sabiduría es omnipresente, y su autoridad es omnipresente. Cada una de estas leyes y normas es la personificación de sus actos, y cada una de ellas revela su sabiduría y su autoridad. ¿Quién puede eximirse de su soberanía? ¿Y quién puede liberarse de sus designios? Todas las cosas existen bajo su mirada. Es más, todas viven bajo su soberanía. Sus actos y su poder no le dejan a la humanidad otra opción más que reconocer el hecho de que Él existe realmente y tiene soberanía sobre todas las cosas. Ninguna otra cosa aparte de Él puede comandar el universo. Y menos aún, proveer incesantemente a esta humanidad, independientemente de si eres capaz de reconocer los actos de Dios y de si crees en su existencia. No hay duda de que tu destino lo determina Dios, y no hay duda de que Él siempre tendrá soberanía sobre todas las cosas. Su existencia y su autoridad no dependen de si el hombre las reconoce y las comprende o no. Solo Dios conoce el pasado, el presente y el futuro del hombre, y solo Él puede determinar el destino de la humanidad. Independientemente de que seas capaz o no de aceptar este hecho, no pasará mucho tiempo antes de que la humanidad presencie todo esto con sus propios ojos. Y esta es la realidad que Dios pronto aplicará. La humanidad vive y muere ante los ojos de Dios. El hombre vive para la gestión de Dios. Y cuando sus ojos se cierran por última vez, también se cierran para esta gestión.
Una y otra vez, el hombre va y viene, de un lado para otro. Sin excepción. Todo forma parte de la soberanía y los designios de Dios. Su gestión nunca ha cesado. Avanza perpetuamente. Él hará que la humanidad sea consciente de su existencia, que confíe en su soberanía, que vea sus actos y que vuelva a su reino. Este es su plan y la obra que Él ha estado gestionando durante miles de años. El camino de la vida no es algo que cualquiera pueda poseer y tampoco es algo que cualquiera pueda conseguir con facilidad. Esto se debe a que la vida solo puede proceder de Dios. Es decir, solo Dios mismo posee la esencia de la vida, y solo Dios mismo tiene el camino de vida. Y así, solo Dios es la fuente de la vida y el manantial del agua viva de la vida que siempre fluye. Desde que creó el mundo, Dios ha hecho mucha obra que implica la vitalidad de la vida. Ha hecho mucha obra que le da vida al hombre y ha pagado un gran precio para que el hombre pueda alcanzar la vida. Esto se debe a que Dios mismo es la vida eterna y Dios mismo es el camino por el cual el hombre resucita. Dios nunca está ausente del corazón del hombre y vive entre los hombres todo el tiempo. Ha sido la fuerza que impulsa la vida del hombre, la raíz de la existencia humana, y un rico yacimiento para su existencia después del nacimiento. Él hace que el hombre vuelva a nacer y le permite vivir con constancia en cada función de su vida. Gracias a su poder y su fuerza de vida inextinguible, el hombre ha vivido generación tras generación, a través de las cuales el poder de la vida de Dios ha sido el pilar de su existencia, y Dios ha pagado un precio que ningún hombre común ha pagado jamás. La fuerza de vida de Dios puede prevalecer sobre cualquier poder. Además, excede cualquier poder. Su vida es eterna, su poder es extraordinario, y su fuerza de vida no puede ser aplastada por ningún ser creado ni fuerza enemiga. La fuerza de vida de Dios existe e irradia su reluciente resplandor, independientemente del tiempo o el lugar. El cielo y la tierra pueden sufrir grandes cambios, pero la vida de Dios es la misma para siempre. Todas las cosas pueden pasar, pero la vida de Dios todavía permanecerá, porque Él es la fuente de la existencia de todas las cosas y la raíz de su existencia. La vida del hombre proviene de Dios. La existencia del cielo se debe a Dios, y la existencia de la tierra procede del poder de la vida de Dios. Ningún objeto que tenga vitalidad puede trascender la soberanía de Dios, y ninguna cosa que tenga vigor puede eludir el ámbito de su autoridad. De esta manera, independientemente de quienes sean, todos se deben someter al dominio de Dios. Todos deben vivir bajo el mandato de Dios, y nadie puede escapar de sus manos. Antes de que esta humanidad naciese, el cosmos, todos los planetas y todas las estrellas en los cielos, ya existía. A nivel macro, estos cuerpos celestiales han estado orbitando regularmente, bajo el control de Dios, durante toda su existencia, sin importar cuántos años hayan sido. ¿Qué planeta va a qué lugar, en qué momento particular? ¿Qué planeta realiza qué tarea y cuándo? ¿Qué planeta gira por qué órbita? ¿Y cuándo desaparece o es reemplazado? Todas estas cosas tienen lugar sin el más mínimo error. Las posiciones de los planetas y las distancias entre ellos siguen patrones estrictos que pueden describirse con datos precisos. Las sendas por los que viajan, la velocidad y los patrones de sus órbitas, los tiempos en que están en las diversas posiciones. Todo esto puede cuantificarse con precisión y describirse por medio de leyes específicas. Durante eones, los planetas han seguido estas leyes sin la más mínima desviación. Ningún poder puede cambiar o interrumpir sus órbitas o los patrones que siguen, debido a que las leyes especiales que gobiernan su movimiento y los datos precisos que los describen están predestinados por la autoridad del Creador. Estos obedecen estas leyes por su propia voluntad, bajo su soberanía y su control. A un nivel macro, no le resulta difícil al hombre descubrir algunos patrones, algunos datos y algunas leyes o fenómenos extraños e inexplicables. Aunque la humanidad no admite que Dios existe ni acepta que el Creador hizo y domina todas las cosas,
Además de no reconocer la existencia de su autoridad, los científicos, astrónomos y físicos humanos están viendo, aún así, cada vez más que la existencia de todas las cosas en el universo, los principios y patrones que dictan sus movimientos, están gobernados y controlados por una inmensa e invisible energía oscura. Esta realidad obliga al hombre a afrontar y reconocer que existe un Todopoderoso en medio de estos patrones de movimiento que lo orquesta todo. Su poder es extraordinario y, aunque nadie puede ver su verdadero rostro, Él lo gobierna y lo controla todo en todo momento. Ningún hombre o fuerza puede llegar más allá de su soberanía. Frente a esta realidad, el hombre debe reconocer que las leyes que gobiernan la existencia de todas las cosas no pueden ser controladas por los humanos. Nadie puede cambiarlas. Él también debe admitir que los seres humanos no pueden entender del todo estas leyes, que no ocurren de manera natural, sino que son dictadas por un soberano. Todas estas son expresiones de la autoridad de Dios que la humanidad puede percibir a un nivel general. A un nivel micro, todas las montañas, lagos, mares y masas continentales que el hombre puede observar sobre la Tierra, todas las estaciones que experimenta, todas las cosas que habitan la Tierra, plantas, animales, microorganismos y seres humanos incluidos, están sujetos a la soberanía y el control de Dios. Bajo la soberanía y el control de Dios, todas las cosas nacen o desaparecen de acuerdo con sus pensamientos. Surgen ciertas leyes que gobiernan su existencia, crecen y se multiplican según ellas. Ningún ser humano o cosa está por encima de estas leyes. Cuando Dios creó todas las cosas, trazó límites para montañas, llanuras, desiertos, colinas, ríos y lagos. En la tierra hay montañas, llanuras, desiertos, colinas y diversas masas de agua. Estos constituyen diferentes tipos de terreno, ¿no es así? Entre ellos, Dios trazó límites. Cuando hablamos de trazar límites, significa que las montañas tienen sus propios trazados. Las llanuras tienen los suyos. Los desiertos tienen ciertos límites y las colinas tienen un área fija. También hay una cantidad fija de masas de agua como ríos y lagos. Esto es, cuando Dios creó todas las cosas, lo dividió todo muy claramente. Dentro de todos estos terrenos y entornos geográficos diferentes creados por Dios, Él lo está administrando todo de una forma planeada y ordenada. Por eso estos entornos geográficos siguen existiendo y cumpliendo con sus funciones varios miles de años e incluso decenas de miles de años después de que Dios los creara. Aunque durante ciertos periodos los volcanes entran en erupción, se producen terremotos y desplazamientos importantes en la Tierra. Dios no permitirá en absoluto que ningún tipo de terreno pierda su función original. Es solo gracias a esta administración de Dios, a su gobierno y control de estas leyes, que todo esto, todo lo que la humanidad ve y disfruta, puede sobrevivir sobre la Tierra de una forma ordenada. Además de establecer límites para los diversos entornos geográficos, Dios también trazó límites y estableció leyes para las aves y bestias diversas, peces, insectos y todas las plantas. Debido a las diferencias entre los diversos entornos geográficos y a la existencia de estos, los distintos tipos de aves y bestias, peces, insectos y plantas tienen diferentes entornos para sobrevivir. Las aves, las bestias y los insectos viven entre las diversas plantas. Los peces viven en el agua y las plantas crecen en la tierra. Todos los seres creados por Dios, independientemente de que estén fijos en un lugar o puedan respirar por sus fosas nasales, tienen sus propias leyes para la supervivencia. Mucho antes de que creara estos seres vivos, Dios ya les había preparado sus propios hogares y entornos para la supervivencia. Estos seres vivos tenían sus propios entornos fijos para la supervivencia, sus propios alimentos y sus propios hogares fijos, y tenían sus propios lugares fijos apropiados para su supervivencia, lugares con temperaturas adecuadas para ella. De esa forma no vagarían por todas
partes ni socavarían la supervivencia de la humanidad, ni afectarían a la vida de las personas. Así administra Dios todas las cosas, proporcionando a la humanidad el mejor entorno para la supervivencia. Los seres vivos entre todas las cosas tienen todos sus alimentos que sustentan la vida en sus propios entornos para la supervivencia. Con esa comida, están fijos en su entorno natural para sobrevivir. En ese tipo de entorno, siguen sobreviviendo, multiplicándose y saliendo adelante de conformidad con las leyes que Dios ha establecido para ellos. Gracias a este tipo de leyes, a la predestinación de Dios, todas las cosas viven en armonía con la humanidad, y la humanidad coexiste en unión interdependiente con todos los seres. Desde el momento en el que llegas llorando a este mundo, comienzas a cumplir tu deber. Para el plan de Dios y su ordenación, desempeñas tu papel y emprendes tu viaje de vida. Sean cuales sean tus antecedentes y sea cual sea el viaje que tengas por delante, nadie puede escapar de las orquestaciones y disposiciones del cielo y nadie tiene el control de su propio destino, pues solo aquel que gobierna sobre todas las cosas es capaz de llevar a cabo semejante obra. Desde el día en el que el hombre comenzó a existir, Dios siempre ha obrado de esta manera, gestionando el universo, dirigiendo las reglas del cambio para todas las cosas y la trayectoria de su movimiento. Como todas las cosas, el hombre, silenciosamente y sin saberlo, es alimentado por la dulzura, la lluvia y el rocío de Dios. Como todas las cosas, y sin saberlo, el hombre vive bajo la orquestación de la mano de Dios. El corazón y el espíritu del hombre están en la mano de Dios. Todo lo que hay en su vida es contemplado por los ojos de Dios. Independientemente de si crees esto o no, todas las cosas, vivas o muertas, se moverán, se transformarán, se renovarán y desaparecerán, de acuerdo con los pensamientos de Dios. Así es como Dios preside sobre todas las cosas. A medida que la noche se acerca en silencio, el hombre no es consciente de ello, pues su corazón no puede percibir cómo se acerca la noche ni de dónde viene. A medida que la noche se escabulle silenciosamente, el hombre le da la bienvenida a la luz del día. Pero en lo referente al lugar de donde ha venido, la luz y cómo ha ahuyentado la oscuridad de la noche, el hombre sabe todavía menos, y es todavía menos consciente. Esta alternancia recurrente del día y la noche lleva al hombre de un periodo a otro, de un contexto histórico a otro, al tiempo que asegura que la obra de Dios en cada periodo y su plan para cada era se lleven a cabo. Desde la creación del mundo, he empezado a predestinar y seleccionar a este grupo de personas, a saber, vosotros los de hoy, vuestro temperamento, calibre, aspecto y estatura, la familia en la que naciste, tu trabajo y tu matrimonio, tú en tu totalidad, incluso el color de tu pelo y tu piel, y el momento de tu nacimiento. Todo fue dispuesto por mis manos. Arreglé con mi mano las cosas que haces y las personas que te encuentras todos los días, por no mencionar el hecho de que traerte a mi presencia hoy se hizo en realidad por mi arreglo. No te entregues al desorden. Debes proceder con calma. Los destinos de la humanidad y del universo están íntimamente entretejidos con la soberanía de Dios, inseparablemente vinculados con las orquestaciones del Creador. Al final, son inseparables de su autoridad. En las leyes de todas las cosas el hombre llega a comprender la orquestación del Creador y su soberanía. En las normas de supervivencia de todas las cosas llega a percibir su gobierno. En los destinos de todas las cosas saca conclusiones sobre las formas en las que él ejerce su soberanía y su control sobre ellas. Y en los ciclos de vida de los seres humanos y de todas las cosas el hombre realmente llega a experimentar las orquestaciones y disposiciones del Creador para todas las cosas y seres vivos.
a presenciar realmente cómo las mismas sobrepasan a todas las leyes, reglas e instituciones terrenales, y a todos los demás poderes y fuerzas. A la luz de esto, la humanidad se ve empujada a reconocer que ningún ser creado puede violar la soberanía del Creador, que ninguna fuerza puede usurpar ni alterar los acontecimientos y las cosas predestinados por Él. Bajo estas leyes y normas divinas, los seres humanos y todas las cosas viven y se propagan, generación tras generación. ¿No es esta la verdadera materialización de la autoridad del Creador? Como miembros de la raza humana y cristianos devotos, es responsabilidad y obligación de todos nosotros ofrecer nuestra mente y nuestro cuerpo para el cumplimiento de la comisión de Dios, porque todo nuestro ser vino de Él y existe gracias a su soberanía. Si nuestras mentes y nuestros cuerpos no están dedicados a la comisión de Dios, ni a la causa recta de la humanidad, nuestras almas se sentirán avergonzadas ante aquellos que fueron martirizados a causa de la comisión de Dios, y aún más ante Dios, que nos ha provisto de todo. Dios creó este mundo, creó a esta humanidad, y además, fue el arquitecto de la antigua cultura griega y la civilización humana. Solo Dios consuela a esta humanidad, y solo Él cuida de ella noche y día. El desarrollo y el progreso humanos son inseparables de la soberanía de Dios, y la historia y el futuro de la especie humana no pueden escapar a los arreglos hechos por las manos de Dios. Si eres un cristiano verdadero, creerás sin duda que el auge y la caída de cualquier país o nación se encuadran dentro de los arreglos de Dios. Solo Él conoce el porvenir de cualquier país o nación, y solo Él controla el curso de esta humanidad. Si ésta desea tener un buen porvenir, si un país desea un buen porvenir, entonces el hombre debe postrarse ante Dios y adorarlo, y presentarse ante Dios para arrepentirse y confesarse ante Él. Si no, el porvenir y el destino del hombre serán una catástrofe inevitables. Echa un vistazo a la época en que Noé construyó el arca. La humanidad era profundamente corrupta. Las personas se habían desviado de la bendición de Dios. Él ya no cuidaba de ellas, y habían perdido sus promesas. Vivían en las tinieblas, sin la luz de Dios. Entonces, los hombres se volvieron licenciosos, por naturaleza, y se abandonaron a sí mismos a una depravación horrible. Tales personas ya no podían recibir la promesa de Dios. No eran dignas de ver su rostro ni oír su voz, porque lo habían abandonado. Habían dejado de lado todo lo que Él les había concedido y habían olvidado sus enseñanzas. Su corazón se apartaba más y más de Dios, y conforme lo hacía, se volvieron depravados más allá de toda razón y humanidad, y cada vez más malvados. Entonces caminaron cada vez más cerca de la muerte y cayeron bajo la ira y el castigo de Dios. Solo Noé adoró a Dios y se apartó del mal, y por eso fue capaz de oír su voz y sus instrucciones. Él construyó el arca, siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, y allí reunió a toda forma de criaturas vivientes. Y de esta manera, una vez que todo se había preparado, Dios desató su destrucción sobre el mundo. Solo Noé y los otros 7 miembros de su familia sobrevivieron a la destrucción, porque Noé adoró a Jehová y se apartó del mal. Ahora, mira la era presente. Los hombres justos como Noé, que podían adorar a Dios y apartarse del mal, han dejado de existir. Aún así, Dios sigue siendo misericordioso con esta humanidad, y todavía la perdona durante esta era final. Dios busca a aquellos que anhelan que Él aparezca. Busca a aquellos que son capaces de oír sus palabras, los que no olvidan su comisión y le ofrecen su corazón y su cuerpo. Él busca a aquellos que como bebés son sumisos y no se resisten ante Él. Si te dedicas a Dios, sin impedimento de ninguna fuerza, entonces Dios te mirará con buenos ojos y te concederá sus bendiciones. Si tienes un estatus elevado, una gran reputación, si posees riqueza de conocimiento, si tienes multitud de propiedades y el apoyo de muchas personas, pero estas cosas no te afectan y sigues yendo ante Dios para aceptar su llamamiento y su comisión, para hacer lo que Él te pide,
entonces todo lo que haces será la causa más significativa de la tierra y el proyecto más recto de la humanidad. Si rechazas la llamada de Dios por causa de tu estatus o de tus propios objetivos, todo lo que hagas será maldito y será incluso aborrecido por Dios. Quizás seas presidente, científico, pastor o un anciano. No importa cuán elevado sea tu oficio, si te apoyas en tu conocimiento y capacidad con relación a tus proyectos, siempre serás un fracaso y serás alguien sin las bendiciones de Dios. Porque Él no acepta nada de lo que haces, ni reconoce que tus proyectos sean rectos, ni acepta que estés trabajando para el beneficio de la humanidad. Él dirá que lo haces todo usando el conocimiento y la fuerza de la humanidad para alejar al hombre de la protección de Dios, lo cual es negar sus bendiciones. Él dirá que estás llevando a la humanidad hacia las tinieblas, hacia la muerte y hacia el comienzo de una existencia ilimitada en la que el hombre ha perdido a Dios y su bendición. Desde que la humanidad inventó las ciencias sociales, la ciencia y el conocimiento ocuparon su mente. Después, estos pasaron a ser herramientas para gobernar a la humanidad, y ya no hay espacio suficiente para que el hombre adore a Dios ni hay condiciones favorables para su adoración. La posición de Dios se ha hundido aún más abajo en el corazón del hombre. Sin un lugar para Dios en su corazón, el mundo interior del hombre es oscuro, desesperanzado y vacío. Posteriormente, muchos científicos sociales, historiadores y políticos han saltado a la palestra para expresar teorías de ciencias sociales, la teoría de la evolución humana, y otras que contradicen la verdad de que Dios creó al hombre para llenar los corazones y las mentes de la humanidad. Así, cada vez son menos los que creen que Dios lo creó todo, y son más los que creen en la teoría de la evolución. Más y más personas tratan los relatos de la obra de Dios y sus palabras durante la era del Antiguo Testamento como mitos y leyendas. En sus corazones, las personas se vuelven indiferentes a la dignidad y a la grandeza de Dios, a su existencia y al principio de que Él tiene soberanía sobre todas las cosas. La supervivencia de la humanidad y el porvenir de países y naciones ya no son importantes para estas personas. Y el hombre vive en un mundo vacío que se preocupa solo por comer, beber y buscar el placer. Pocas personas tienen la iniciativa de buscar dónde Dios lleva a cabo su obra hoy o cómo tiene soberanía y organiza el destino del hombre. Y de esta forma, sin el hombre saberlo, la civilización humana se vuelve cada vez menos capaz de cumplir los deseos del hombre e incluso, todavía hay muchos que sienten que, viviendo en un mundo así, son menos felices que aquellos que ya han muerto. Hay incluso personas de países que solían ser muy civilizados que ventilan estas quejas. Y es que sin la dirección de Dios, aunque los gobernantes y sociólogos se devanen los sesos para preservar la civilización humana, todo es inútil. Ninguna persona puede llenar el vacío en el corazón del hombre, porque ninguna persona puede ser la vida del hombre, y ninguna teoría social puede liberarlo de las preocupaciones del vacío. La ciencia, el conocimiento, la libertad, la democracia, el disfrute y la comodidad solo le brindan un consuelo temporal al hombre. Incluso teniendo estas cosas, el hombre sigue pecando inevitablemente y se queja de la injusticia de la sociedad. Tener estas cosas no puede entorpecer el anhelo y deseo de explorar del hombre. Esto es porque el hombre fue creado por Dios, y sus sacrificios y sus exploraciones, sin sentido, solo pueden traerle cada vez más angustia y hacer que esté en un estado de ansiedad constante, sin saber cómo afrontar el futuro de la especie humana ni cómo hacer frente a la senda que tiene por delante, hasta el punto de que el hombre llega incluso a estar aterrorizado por la ciencia y el conocimiento, e incluso más aterrorizado por el sentimiento de vacío. En este mundo, vivas en un país libre o en uno sin derechos humanos, eres totalmente incapaz de escapar al sino de la especie humana. Seas gobernador o gobernado, eres totalmente incapaz de escapar del deseo de explorar el sino, los misterios y el destino de la especie humana.
y mucho menos eres capaz de escapar al desconcertante sentimiento de vacío. Tales fenómenos comunes a toda la especie humana son llamados fenómenos sociales por los sociólogos, pero no puede aparecer ningún gran hombre que resuelva estos problemas. Después de todo, el hombre es hombre, y ningún hombre puede reemplazar el estatus y la vida de Dios. Lo que necesita la especie humana no es solo una sociedad justa en la que todos estén bien alimentados y en la que todos sean iguales y libres. Lo que necesita la especie humana es la salvación por parte de Dios y su provisión de vida para el hombre. Solo cuando el hombre recibe la provisión de vida de Dios y su salvación pueden resolverse sus necesidades, su deseo de explorar y el vacío de su corazón. Si las personas de un país o nación son incapaces de recibir la salvación y el cuidado de Dios, ese país o nación se abocará al deterioro, a las tinieblas y, como resultado, Dios lo aniquilará. Quizá tu país hoy esté prosperando, pero si dejas que tu pueblo se aparte de Dios, entonces tu país se encontrará cada vez más desprovisto de sus bendiciones. Su civilización se verá cada vez más pisoteada por el hombre y no pasará mucho tiempo antes de que su población se levante contra Dios y maldiga el cielo. De esta forma, se arruinará el porvenir de un país sin notarlo. Dios alzará países poderosos para hacer frente a aquellos otros que Él ha maldecido, y podría incluso borrarlos de la faz de la tierra. La clave para la prosperidad o la desaparición de un país y naciones y sus gobernantes adoran a Dios y se guían a su pueblo para que se acerque a Él y lo adore. Pero en esta era final, como los que buscan y adoran sinceramente a Dios son cada vez más escasos, Él concede un favor especial a los países en los que el cristianismo es la religión del Estado. Reúne a esos países para formar el campamento relativamente recto del mundo, mientras que los países ateos y aquellos otros que no adoran al Dios verdadero pasan a ser los oponentes del campamento recto. De esta forma, Dios no solo tiene un lugar entre la especie humana donde poder desempeñar su obra, sino que, a la vez, también gana países que ejercen autoridad recta, permitiendo que se impongan sanciones y restricciones a las naciones que se resisten a Él. A pesar de esto, Dios no es capaz de ganar a más personas que lo adoren, porque el hombre se ha alejado demasiado de Él y se ha olvidado de Él demasiado tiempo. Y en esta tierra hay países que meramente ejercen la rectitud y se resisten a la falta de esta. Sin embargo, esto está lejos de alcanzar los deseos de Dios, porque ningún gobernante permitirá que Él reine sobre su pueblo, y ningún partido político de ningún país reunirá a sus seguidores para rendir homenaje a Dios. Él ha perdido su lugar legítimo en el corazón de cada país, nación, partido, gobernante e incluso de cada persona. Aunque existen algunas fuerzas rectas en este mundo, cualquier gobierno en el que Dios no ocupa un lugar en el corazón del hombre es muy frágil, y el escenario político, que carece de su bendición, está sumido en el caos y es incapaz de soportar un solo golpe. Para la especie humana, vivir sin la bendición de Dios es equivalente a vivir sin sol. Por muy asiduas que sean las contribuciones de los gobernantes a su pueblo y por muchas conferencias rectas que celebre la especie humana, nada de eso revertirá la tendencia ni alterará el porvenir de la humanidad. El hombre cree que un país en el que las personas pueden comer y vestirse, en el que viven juntas pacíficamente, es un buen país y uno con un buen liderazgo. Pero Dios no piensa así. Él cree que un país en el que nadie lo adora es uno que Él aniquilará. Los pensamientos del hombre siempre difieren mucho de los de Dios. Así pues, si un jefe de Estado no adora a Dios, ese país tendrá un porvenir muy trágico y carecerá de destino. Dios no participa en las políticas del hombre, pero Él controla el porvenir de cada país y de cada nación. Él controla este mundo y todo el universo.
El porvenir de la especie humana y el plan de Dios están íntimamente relacionados, y ninguna persona, país o nación puede escapar a la soberanía de Dios. Si el hombre desea conocer su porvenir, debe acudir ante Dios. Él hará prosperar a los que le siguen y adoran, y traerá decadencia y extinción a los que se le resisten y lo rechazan. Recuerda la escena bíblica en la que Dios lanzó la destrucción sobre Sodoma, y piensa también cómo la esposa de Lot acabó siendo una estatua de sal. Piensa en cómo el pueblo de Nínive se arrepintió de sus pecados y los confesó en silicio y cenizas. Recuerda qué final tuvieron los judíos después de que clavasen a Jesús en la cruz hace 2000 años. Los expulsaron de Israel y huyeron a países alrededor del mundo. Muchos fueron asesinados y todo el pueblo judío se vio sometido al dolor sin precedentes de la aniquilación de su nación. Habían crucificado a Dios, cometieron un pecado atroz y provocaron su carácter. Se les hizo pagar por lo que hicieron y se les hizo cargar con todas las consecuencias de sus actos. Condenaron a Dios, lo rechazaron y por tanto solo tenían un sino: ser castigados por Dios. Esta fue la amarga consecuencia y el desastre en los que sus gobernantes sumergieron al país y a la nación. Hoy, Dios ha regresado entre la gente para realizar su obra, y su primera parada en esta es el epítome de las dictaduras: China, el acérrimo bastión del ateísmo. Dios ha ganado un grupo de personas con su sabiduría y poder. Durante este periodo, el partido gobernante en China lo ha perseguido por todos los medios y lo ha sometido a todo tipo de sufrimiento, sin un lugar donde poder apoyar la cabeza y sin un sitio en el que refugiarse. A pesar de esto, Dios aún continúa la obra que pretende hacer. Habla y pronuncia palabras y difunde el Evangelio. Ninguna persona puede desentrañar la omnipotencia de Dios. En China, un país que considera a Dios como enemigo, Él no ha cesado nunca su obra. Por el contrario, más personas han aceptado su obra y su palabra, porque Dios salva a todos y cada uno de los miembros de la humanidad en la mayor medida posible. Todos creemos que ningún país ni ninguna fuerza puede obstaculizar lo que Dios quiere conseguir, y que aquellos que intentan obstruir su obra, que se resisten a su palabra y que perturban e intentan perjudicar su plan, terminarán castigados por Él. Cualquier persona que se resista a la obra de Dios será desterrada al infierno por Él. Cualquier país que se resista a la obra de Dios será destruido por Él. Cualquier nación que se levante para oponerse a la obra de Dios será barrida de esta tierra por Él y dejará de existir. Insto a las personas de todas las naciones, de todos los países e incluso de todas las industrias a escuchar la voz de Dios, contemplar su obra y prestar atención al porvenir de la humanidad, haciendo así a Dios el más santo, más honrado, más alto y único objeto de adoración entre la humanidad, y permitiendo así a toda la humanidad vivir entre las bendiciones de Dios, así como los descendientes de Abraham vivieron bajo la promesa de Jehová, y como Adán y Eva, a quienes Dios creó al principio, vivieron en el jardín del Edén. La obra de Dios avanza como una poderosa ola. Nadie puede demorarlo ni detener su marcha. Solo aquellos que escuchan sus palabras con atención y lo buscan y tienen sed de Él, pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Aquellos que no, sufrirán un desastre abrumador y un castigo bien merecido.